Mi madre me desheredó para dárselo todo a su hijo favorito, pero cuando él la dejó en la calle, me buscó llorando. La metí a mi casa, pero nunca le hablé. Durante muchos años viví con la maldita sensación de que a mí me criaron por compromiso, no por amor. Que mi existencia fue simplemente un error que ella, mi madre, nunca se atrevió a interrumpir, pero tampoco a cuidar. Crecí viendo cómo mi medio hermano, Ricky, era tratado como un pequeño rey. Era el hijo del segundo matrimonio de mi madre, fruto de una relación que, según sus propias palabras, sí valía la pena. Mientras él recibía consolas nuevas cada Navidad, ropa de marca y cenas en su restaurante favorito los viernes por la noche, yo me tenía que conformar con sobras emocionales. No me quejo por lo material, aunque durante años viví con el resentimiento de tener que rogar por cosas básicas, como una mochila nueva para el colegio o dinero para una excursión. Me quejo porque no importaba cuánto me esforzara, cuánto le demostrara que podía valer la pena, ella ya había elegido a su favorito y no era yo. Cuando cumplí 18, me fui. Y no lo hice con odio en el corazón, lo hice con una mezcla de resignación y cansancio que no le deseo a nadie. Me marché sin armar un escándalo, sin insultarla, sin gritar lo que me carcomía por dentro. Solo le dejé una nota que decía, gracias por todo, aunque ese, todo, me haya roto. Me fui al otro lado del país, a Seattle, con una mochila medio vacía, algo de efectivo que había ahorrado vendiendo cosas por eBay, y una lista interminable de razones por las que no quería volver a mirar atrás. Durante años trabajé en lo que fuera, fui ayudante de cocina, cargué muebles, reparé cercas y finalmente aprendí carpintería de verdad gracias a un viejito que me enseñó desde cero. Abrí mi propio pequeño taller. Me costó sangre levantarlo, pero lo logré. Y todo sin una sola llamada de apoyo de parte de ella. Ni siquiera un mensaje en Navidad. Pero eso no era lo peor. Lo peor vino después, cuando recibí una llamada desde Phoenix, donde seguía viviendo mi madre, para asistir a una reunión familiar. Dudé en ir. De hecho, estuve a punto de no hacerlo, pero una parte de mí, la más estúpida quizá, creyó que tal vez iba a disculparse, a reconocer el abandono. No por necesidad, sino por dignidad. Pero no. Cuando llegué al despacho del abogado y me vi sentado frente a ella y a Ricky, con el notario leyendo un testamento actualizado, entendí que, en sus ojos, yo nunca fui más que un error que había logrado sobrevivir. Su voz sonaba tan segura cuando decía que Ricky había estado siempre presente, cuidándola, haciéndose cargo, que quise reírme de la descarada mentira. Ricky jamás hizo un carajo por nadie que no fuera él mismo. Pero ahí estaba, recibiendo todo, la casa donde crecimos, aunque para mí fue una prisión, la cabaña de descanso que nuestros abuelos habían dejado a la familia, las cuentas de ahorro, el coche. Todo pasaba a manos de Ricky. Yo, en cambio, recibía el agradecimiento de una madre que solo quería que fuera libre para construir su propio camino sin ataduras. Eso fue lo que dijo ella, con la cara más dura que he visto en mi vida. Me quedé paralizado por unos segundos, hasta que simplemente me levanté, les dije que se metieran ese testamento por donde no les diera el sol, y me fui de ahí sin mirar atrás. Pasaron 4 años. 4 años en los que ni ella ni Ricky me buscaron, ni siquiera cuando abrí mi segundo local y empecé a aparecer en revistas locales por tener uno de los talleres de madera más prolijos del estado. 4 años donde confirmé que no había nada que pudiera hacer para que me vieran como parte de esa familia que siempre me hizo sentir como una carga. A veces, cuando caía la noche y me quedaba trabajando hasta tarde, me sorprendía pensando en ella, en cómo sería envejecer sin el cariño de un hijo. Pero se me pasaba. La rabia siempre volvía. Me repetía que el abandono no se olvida con nostalgia, y menos cuando viene de quien debió protegerte. Y entonces llegó el día. Esa noche que partió la historia en dos. Una noche donde la ironía tocó a mi puerta, literalmente, en forma de mujer vieja, empapada por la lluvia, con la cara desfigurada por el llanto y temblando del frío. Mi madre. La misma que me desheredó sin pensarlo 2 veces, ahora estaba frente a mí, balbuceando que Ricky la había dejado sin nada, que había vendido la casa y se había largado, que no tenía a dónde ir. Necesito un techo, me dijo con voz quebrada. No lloré, no grité,
no le eché en cara nada de lo que merecía. Solo la dejé entrar. Le indiqué el cuarto libre del piso de arriba y cerré la puerta tras ella. Desde ese instante, supe que lo que vendría no sería una reconciliación. Lo que venía era otra cosa. Una especie de redención forzada. Una revancha silenciosa. Porque podía abrirle la puerta, sí, pero no volver a abrir la boca. No con ella. Actualización 1. Habían pasado apenas 3 semanas desde que la dejé entrar a mi casa aquella madrugada empapada de lluvia y vergüenza. Pero cada día con ella dentro de mi espacio se sentía como una eternidad que alguien había congelado con una tensión tan densa que se podía masticar. Nunca dije nada. No pregunté qué pasó con Ricky, ni cómo terminó sin casa, sin dinero, sin ese futuro brillante por el que me reemplazó. No lo necesitaba. Todo estaba en su rostro, en su postura encorvada, en la manera en que sus ojos ya no buscaban contacto con los míos. A veces la escuchaba llorar en la habitación de arriba, en voz baja, como si aún le diera miedo que alguien notara que se había caído del pedestal donde se subió sola. Pero yo no subí a consolarla. No era su hijo, ¿cierto? Según ella misma, yo ya estaba fuera del mapa. Que se lamiera sola sus heridas. La rutina se volvió una especie de teatro mudo y patético donde ambos sabíamos que el otro estaba ahí, pero fingíamos que no. Yo me levantaba a las 6, bajaba a la cocina, me preparaba café mientras ella ya estaba sentada en la mesa con una libreta donde escribía cosas que nunca supe si eran listas de compras, pensamientos, oraciones o simplemente garabatos para no sentirse completamente inútil. A veces me decía buenos días con un tono que no sabía si era tímido o derrotado. Yo respondía con un gruñido apenas audible, y cada quien se iba por su lado. Yo al taller. Ella, a quién sabe. Durante las primeras 2 semanas no cruzó el umbral de la casa. Se limitaba a estar ahí, caminando como un fantasma, entre el cuarto de arriba, la sala y la cocina. Parecía más inquilina que madre. Y eso, sinceramente, ya era demasiado. Un lunes cualquiera, porque con ella, todos los días empezaron a sentirse iguales, noté que había dejado la puerta principal entornada. Pensé que se le había ido la mano con el seguro, pero no. Ella se había ido. Salí a la calle y la vi, caminando despacio hacia la parada de autobús. No pregunté a dónde iba. Cerré la puerta y me fui a trabajar. Esa noche, cuando regresé, la encontré limpiando el comedor. Había comprado bolsas de basura negras y estaba tirando cosas viejas que ni yo sabía que aún estaban por ahí, revistas polvorientas, ropa de cama que ya no usaba, cajas de herramientas oxidadas. Supongo que fue su forma de agradecer el techo. Pero no le dije nada. Solo asentí con la cabeza cuando me pasó una cerveza y me la dejó al lado del sillón, como si todavía recordara cómo solía gustarme tener algo frío después de una jornada larga. Lo que me dejó perplejo fue lo que ocurrió unos días después, un miércoles que llovía tan fuerte que hasta el taller temblaba con los truenos. Estaba en medio de un encargo urgente para un cliente importante cuando mi teléfono vibró. Era un número que no reconocía, pero respondí. La voz del otro lado me sacó una carcajada involuntaria. Era Ricky. Mi medio hermano. El hijo dorado. El que se llevó todo y lo tiró a la basura como el imbécil irresponsable que siempre fue. Me habló con esa voz melosa que usaba cuando quería algo, aunque estaba tan forzada que sonaba más a un vendedor desesperado que a alguien de sangre. Dijo que había cometido errores, que se había dejado llevar por malas decisiones, que mamá se había portado demasiado generosa con él, esas fueron sus palabras, y que ahora estaba pasando por un momento difícil. Quiso disfrazar la miseria de necesidad urgente, y me pidió que por favor la convenciera de vender la cabaña de Colorado, la única propiedad que seguía a su nombre, para ayudarlo a salir del hueco. Lo dijo como si yo fuera un puente entre él y la solución, como si todo lo que había pasado pudiera olvidarse por una transferencia. Lo que no sabía era que yo ya había revisado los papeles que ella había dejado en una caja en el cuarto de huéspedes. Por alguna razón, había traído consigo documentos del banco, copias del testamento y papeles firmados por Ricky donde renunciaba a su parte de la cabaña a cambio de liquidez inmediata para una de sus empresas de mierda.
Básicamente, mi madre había puesto esa propiedad como garantía de un préstamo que él no pagó y ahora estaba en riesgo de embargo. No dije nada al teléfono. Solo me reí. Me reí tan fuerte que mi asistente salió del taller creyendo que algo andaba mal. Le colgué sin responder. Ni siquiera merecía una frase completa. Luego tomé una captura del testamento que él mismo había firmado, se la envié por mensaje y le escribí una sola palabra: pregúntale a tu mamá, genio. Después lo bloqueé. Esa noche llegué a casa con una rabia tan contenida que el aire parecía más denso. Ella estaba sentada frente al televisor, viendo un noticiero en silencio, sin volumen. Ni siquiera giró la cabeza al oírme entrar. Me quedé de pie unos segundos, observándola, preguntándome si se había enterado que Ricky me llamó. No lo mencioné. No necesitaba hacerlo. Me fui directo a la cocina, me serví un whisky doble, me senté en el sillón y prendí la televisión. Por fin, después de todo lo que ella me había quitado, ahora estaba en mi casa, dependiendo de mí, viéndome vivir la vida que ella pensó que yo no iba a tener. Pero no la miré. No le dije nada. Porque hablarle habría sido regalarle algo que no merecía, mi voz. Y ya bastante le había dado durante toda una vida. Actualización 2. Pasaron varias semanas más y, aunque su presencia seguía siendo una incomodidad que se metía hasta los huesos, me obligué a acostumbrarme a verla por ahí, flotando como un espectro sin nombre entre las habitaciones de mi casa. Ya no me sobresaltaba escuchar sus pasos suaves por las escaleras ni me incomodaba sentir su olor a café viejo y detergente barato mientras lavaba los platos. Lo que sí me calaba, y me calaba profundo, con una mezcla agria de ironía y desprecio, era verla despertarse cada día y ponerse la misma chaqueta barata. Recogerse el cabello en una coleta descuidada y salir sin decir una palabra, como si intentara simular que tenía algún tipo de propósito, aunque fuera inventado. Una mañana me crucé con ella en la puerta justo cuando yo salía al taller. Me miró de frente por una fracción de segundo, como esperando que le dijera algo, lo que fuera. Pero no le di ni eso. Me limité a cerrar la puerta del carro y encender el motor, dejándola ahí, con la mirada colgando, rota. Fue por esa época que descubrí, casi por accidente, que había conseguido un trabajo de medio tiempo en un supermercado que queda como a 20 minutos en autobús. Me lo dijo la vecina de al lado, una señora que siempre ha sido más metiche que amable, pero que con los años aprendí a tolerar porque al menos nunca me ha fallado. Me contó que la había visto con un delantal verde acomodando verduras en los estantes. Que caminaba como si llevara encima el peso de todo el puto planeta. Yo no dije nada. Asentí y me metí a casa, pero en el fondo me hervía algo que no supe nombrar. No era lástima. Era algo más amargo. Tal vez resentimiento viejo revuelto con un poquito de justicia poética. Porque ahora sí, ahora estaba trabajando por primera vez en su vida. Ahora sí entendía lo que era levantarse temprano para romperse el lomo por un sueldo miserable, llegar a casa con los pies hinchados y las manos con olor a cebolla y lejía. No lo celebré, pero tampoco me quedé callado por culpa. Solo pensé, bien. Que lo sienta. Una tarde llegué antes de lo habitual. Se me había descompuesto una herramienta del taller y decidí cerrar más temprano para arreglarla desde casa. Al entrar, escuché ruido en la cocina. La encontré fregando una olla vieja que ni yo recordaba tener. El fregadero estaba lleno de espuma, pero lo que me detuvo en seco fue el pequeño detalle que había sobre la barra, un billete de $20 doblado y una nota escrita con letra temblorosa que decía: para mis gastos. No te preocupes. Me quedé mirándolo un buen rato. Como si fuera una especie de ofrenda. Como si con ese gesto quisiera equilibrar la balanza después de una vida entera tirándome al basurero. Me reí. Me reí de verdad. No porque fuera gracioso, sino porque era jodidamente patético. Esos $20 eran como intentar apagar un incendio forestal con una botella de agua. ¿De verdad creía que eso la redimía? No dije nada. Fui hasta mi habitación, saqué el taladro, bajé las escaleras con una caja de herramientas y, esa misma noche, le instalé una cerradura digital a la puerta del cuarto de huéspedes. Una que funcionaba con un pin, sin llaves.
Un código que ella misma podía usar, para que sintiera, aunque fuera simbólicamente, que ese espacio era suyo, pero bajo reglas claras, su espacio, su responsabilidad. Al día siguiente pegué una lista en la nevera. No le puse título, ni nota, ni firma. Solo la lista, lo que costaba la electricidad, el agua, el gas, el internet, el servicio de basura. Todo con números redondos. Lo suficiente para que entendiera que ese techo que tanto necesitaba tenía un precio, y que si ya estaba trabajando, podía empezar a aportar como cualquier adulto. No era por el dinero, y ella lo sabía. Era por el principio. Porque si se había pasado la vida diciéndome que tenía que aprender a valerme por mí mismo, entonces ahora podía aplicarse su propio consejo. No hubo drama. No hubo preguntas. Esa misma semana dejó sobre la barra otro billete con su parte correspondiente. Exacta. En un sobre sin nombre. No intercambiamos ni una palabra. Esa fue la dinámica que empezó a definir nuestra convivencia: comunicación sin contacto, reconocimiento sin afecto, presencia sin pertenencia. Como si cada quien habitara una dimensión paralela dentro de las mismas paredes. A veces la escuchaba hablar sola por las noches. Repetía frases que no alcanzaba a entender, pero en una ocasión juraría que la oí decir "me lo merezco". Y no pude evitar sonreír. Porque sí. Se lo merecía. Cada maldita incomodidad. Cada madrugada sin dormir. Cada silencio que ahora le devolvía lo que durante años me quitó. Y lo mejor de todo era que no podía quejarse. Porque la que estaba en mi casa, era ella. Y ahora el que tenía el poder de decidir cómo se movía el mundo bajo ese techo, era yo. Actualización 3. Pasaron los meses y con ellos llegó una especie de rutina fría, como una costra que se forma sobre una herida sin sanar. Ya no me sorprendía verla en la cocina a las 5 de la mañana preparando su propio desayuno en silencio, ni me incomodaba que lavara su ropa en horarios donde yo ya no estaba en casa. Aprendió rápido a mantenerse fuera de mi camino sin que yo tuviera que decirlo, y eso, de alguna manera, me complacía más que cualquier disculpa. No quería escuchar su versión de nada. No quería que me hablara de Ricky, ni de lo que había perdido, ni de lo que sentía. Mucho menos quería verla llorar. Todo lo que tenía para ofrecerle era lo que ya había hecho, dejarla entrar. Y con eso tenía que bastarle. Pero había algo que empezó a escarbar por dentro y que al principio no supe cómo nombrar. No era culpa, no era compasión, y definitivamente no era cariño. Era esa clase de incomodidad que te da cuando ves a alguien que se creía intocable ahora de rodillas, recogiendo los pedazos de la vida que destruyó con sus propias manos. Porque yo sí la veía. La observaba cuando pensaba que no me daba cuenta. Vi cómo llegaba de trabajar con las manos peladas, con los pies hinchados, caminando como si cada paso fuera un recordatorio de su edad, de su fracaso, de su nueva realidad. A veces se sentaba en la mesa con una bolsa de verduras en la mano, clasificando etiquetas, revisando descuentos, escribiendo en su libreta. Supuse que llevaba control de cada centavo, como si eso pudiera devolverle algo de la dignidad que se le había escapado por la puerta cuando Ricky la dejó tirada. O tal vez, simplemente no quería deberme nada más de lo que ya me debía. El taller iba bien. Tenía encargos constantes, nuevos clientes, y hasta me di el lujo de contratar un segundo asistente para los proyectos grandes. Pero ni el éxito me daba tanta paz como verla pasar frente a mí con la cabeza agachada, sin decir una palabra. Era como si mi propio silencio la asfixiara, como si cada gesto mío, o la ausencia de ellos, la obligara a enfrentarse con el eco de todo lo que había hecho. Había días donde me encontraba en el taller tallando una pieza de roble y de la nada recordaba alguna frase suya del pasado. Como aquella vez en que me dijo que los hijos que no agradecen no merecen herencia. O cuando me gritó que Ricky es el único que ha estado cuando lo necesito. Frases que se me quedaron grabadas a fuego y que, sin buscarlo, volvía a revivir en medio del polvo de madera y el olor a barniz. No porque quisiera torturarme, sino porque el pasado no se borra, solo se vuelve más silencioso con el tiempo. Un viernes cualquiera, de esos que llegan sin advertencia a arrastrarte al infierno, abrí la puerta del taller para recibir una entrega de madera y escuché gritos desde la calle.
Tardé unos segundos en reconocer esa voz aguda, cargada de frustración, que rompía con la calma del vecindario. Era él. Ricky. En persona. Con un aspecto que no me esperaba, el cabello largo y desordenado, la barba crecida. Ojeras tan marcadas que parecía que no dormía hace semanas y un maldito Nissan oxidado estacionado en medio de mi entrada como si fuera dueño del mundo. Golpeaba la puerta principal de la casa y gritaba cosas sin sentido, que ella lo había traicionado, que no podía creer que su propia madre lo hubiera dejado en la ruina, que todo era culpa mía. Me acerqué sin apurarme, como quien va a recoger la basura. No lo saludé. Solo lo miré y me crucé de brazos, esperando a que terminara su escenita patética. Cuando me vio, se me acercó con una mezcla de furia y súplica, diciéndome que necesitaba que hablara con ella, que arregláramos las cosas como familia, que lo que le había hecho era imperdonable pero que sangre es sangre. Lo dejé hablar. No porque me interesara, sino porque quería que ella lo escuchara. Porque mi madre ya había salido, parada justo en la puerta con cara de piedra, temblando, apretando la chaqueta con las manos como si eso pudiera protegerla de la vergüenza. Ricky volteó a verla y se le fue encima con un discurso que sonaba más a berrinche que a reclamo legítimo. Le gritó que cómo se atrevía a dejarlo en la calle, que por qué lo había expulsado de la casa cuando era él quien lo había dado todo. Y ahí fue cuando la empujó. No fue un golpe violento, pero fue suficiente para que ella perdiera el equilibrio y se apoyara en la baranda del porche. No dijo nada. Solo bajó la mirada como si de verdad creyera merecerse ese trato. Y fue en ese instante que mi paciencia, la poca que me había quedado, se evaporó. Caminé hasta el taller, tomé el bate de softball que siempre tengo colgado en la pared, más por costumbre que por necesidad, y volví a salir. No grité. No le lancé amenazas vacías. Solo levanté el bate con una mano y le dije, sin subir el tono, o te largas de aquí, o te juro que vas a necesitar una reconstrucción de mandíbula. Y lo dije con tal tranquilidad que incluso él entendió que no estaba bromeando. Dio un par de pasos atrás, murmuró algo que no me importó y se subió a su carro, acelerando tan fuerte que dejó marcas de neumáticos en el pavimento. Cuando me giré, ella seguía en la puerta, hecha un manojo de nada. Le dije, sin emoción alguna, que subiera a su cuarto. Ni siquiera me detuve a ver si obedecía. Entré a la casa, cerré la puerta con seguro y me fui directo a la cocina. Me serví una cerveza y abrí el archivo de la cámara de seguridad en mi laptop. Copié el video a una carpeta y se la mandé a un amigo abogado que siempre me ha hecho el favor de guardar ciertas cosas por si acaso. Luego apagué el computador, subí a mi estudio y cerré la puerta con llave. Esa noche no bajé ni a cenar. No porque me afectara lo que había pasado, sino porque, por primera vez en mucho tiempo, sentí que el silencio que yo había cultivado con tanta rabia, por fin estaba empezando a dolerle más a ella que a mí. Y eso, de alguna forma torcida, me supo a justicia. Actualización 4. Habían pasado ya algunos meses desde aquel episodio grotesco con Ricky, y aunque el ruido de sus gritos desapareció hace tiempo, el eco de su miseria seguía rebotando entre las paredes de mi casa como una cicatriz que no sangra pero nunca termina de cerrar. Desde esa tarde, mi madre dejó de hacer cualquier esfuerzo por simular que su vida tenía algo de dignidad. Ya no se arreglaba para ir al trabajo, apenas si se peinaba, y su uniforme del supermercado parecía más una armadura maltratada que una prenda laboral. Su rutina, antes meticulosa en la cocina o en su habitación, se fue apagando. Empezó a dejar platos sin lavar, ropa sin doblar y hasta la lista de pagos en la nevera, que antes respetaba como si fuera un contrato sagrado, quedó sin actualizar. No me quejé. Tampoco se lo mencioné. Si quería dejar que su autocompasión la consumiera en cámara lenta, era asunto suyo. Yo no iba a cargar con eso. Una noche, regresé del taller más tarde de lo habitual. Estaba empapado de aserrín, con los músculos pesados y la cabeza hecha mierda por un cliente que me había cambiado las medidas del pedido a último minuto. Al entrar, la casa estaba completamente a oscuras. Solo una tenue luz salía desde la sala, donde la encontré sentada en el sofá, sola, con la televisión apagada y una caja de cartón en su regazo. Ni siquiera levantó la mirada al verme.
Tenía la vista fija en algo dentro de esa caja, y su respiración era tan leve que por un segundo pensé que se había dormido ahí, como una muñeca vieja abandonada. Cuando pasé frente a ella, noté que la caja estaba llena de fotografías viejas, algunas de Ricky cuando era niño, otras de mí, mucho más escasas, arrugadas, descoloridas. Estaba revolviendo los restos de una historia que ella misma destruyó, como si de pronto le importara lo que había dejado morir años atrás. No dije nada. Subí directo al estudio, me quité la ropa de trabajo y me encerré. No me interesaba escuchar sus intentos de nostalgia. No después de todo lo que había ignorado voluntariamente durante tanto tiempo. Al día siguiente, cuando bajé, la caja ya no estaba en la sala. En su lugar, encontré la casa perfectamente limpia, como si hubiera pasado toda la noche limpiando para borrar algún pecado. El fregadero estaba vacío, las ventanas abiertas y hasta el buzón había sido recogido. Fue como si, después del colapso emocional que tuvo, hubiera decidido disfrazarlo de normalidad. Pero no lo logró. Su cara seguía igual de pálida, sus ojos igual de huecos, y cada vez que cruzábamos en el pasillo, me miraba con una mezcla de miedo, arrepentimiento y algo que jamás sabría si era tristeza o simple agotamiento. Comenzó a encerrarse por horas en su cuarto. Salía solo para ir al supermercado y regresaba con pasos lentos, pesados, con la espalda más encorvada que antes. Dejé de ver la libreta de cuentas sobre la mesa, y tampoco volvió a dejar dinero en la barra de la cocina. Pero no dije nada. No porque no lo notara, sino porque si tenía que derrumbarse, prefería que lo hiciera sola. Como yo lo hice tantas veces en un cuarto alquilado, sin que a nadie le importara si comía, si dormía o si podía pagar la siguiente renta. Que sintiera en carne viva lo que es no tener a nadie que te tienda una mano. Que lo viviera hasta el último rincón del alma. En una de esas madrugadas donde el insomnio me agarró sin piedad, decidí bajar por un vaso de agua. Eran casi las 3 de la mañana. No encendí la luz. Caminé con la experiencia que da conocer cada centímetro de tu casa. Y justo cuando pasé frente a la puerta de su habitación, la escuché. Estaba llorando. Pero no como antes. Esta vez era diferente. Era un llanto contenido, sostenido, casi como si se mordiera la lengua para no gritar. Se escuchaban también murmullos. Oraciones. Frases rotas que apenas alcanzaba a entender. Juraría que decía cosas como perdóname o yo no sabía o incluso no pensé que me pasaría a mí. Me quedé ahí, con el vaso en la mano, sintiendo que por fin, después de tantos años, estaba enfrentando todo lo que causó. Pero en vez de entrar o de hablarle, giré sobre mis talones y volví a subir. Porque esa conversación no me pertenecía. No me interesaba salvarla. No necesitaba su redención. Solo quería que viviera lo suficiente como para entender lo sola que se había dejado. Un par de días después, la vi parada en el porche con un sobre en la mano. Estaba vestida con un abrigo que jamás había usado desde que llegó, el mismo que Ricky le había regalado cuando firmó la cesión de bienes. Tenía una expresión vacía, como si llevara horas parada ahí. Cuando me acerqué para salir al trabajo, ella intentó hablar. Dijo mi nombre. Solo eso. Ni un hola, ni un puedo hablar contigo, solo mi nombre, con la voz más baja que le había escuchado en mi vida. Me detuve por un segundo, esperando a ver si se atrevía a decir algo más. Pero no. La voz se le quebró y simplemente me extendió el sobre. Lo tomé sin abrirlo, me lo metí en el bolsillo y seguí caminando. Lo abrí recién en el taller. Era una carta. Un montón de palabras escritas con la letra de alguien que se sentía más un cadáver que una madre. Decía que se arrepentía. Que había sido una imbécil, que sabía que nunca podría reparar el daño. Que ya no esperaba perdón. Solo quería que supiera que, a pesar de todo, estaba agradecida de que la hubiera dejado quedarse. Que le había devuelto algo que ni ella misma sabía que había perdido, el sentido de lo real. Esa noche no dije nada. Llegué a casa, la encontré viendo televisión sin volumen, una escena que ya se había vuelto costumbre, y caminé hasta la cocina. Dejé el sobre vacío sobre la barra, donde ella pudiera verlo. No como respuesta. No como un gesto.
sino como prueba de que lo había leído, de que sabía lo que decía, pero también de que no cambiaría nada. Porque las disculpas que llegan con décadas de retraso no se sienten como paz. Se sienten como monedas falsas. Como una ofrenda inútil lanzada sobre una tumba vacía. Porque ya no era su hijo. No más. Ahora era solo el hombre que le prestó un cuarto, que le dio un techo, y que cada día elegía el silencio, como su forma más cruel de justicia. Actualización final. Un año después, exacto, la casa seguía en pie, el taller iba mejor que nunca y ella seguía viviendo arriba, en el cuarto que una vez fue de huéspedes y que, con el paso del tiempo, se convirtió en una especie de celda cómoda donde cumplía su condena. El silencio ya no era algo que me pesara. Se había vuelto parte de la estructura de la casa, como una pared más. No era tensión, ni rencor hirviendo, era simplemente ausencia de todo. Un espacio donde las palabras no tenían cabida porque ya no eran necesarias, porque ya habían caducado mucho antes de ser pronunciadas. Habíamos cruzado esa línea invisible donde la convivencia no significa relación, donde compartir techo no implica compartir nada más. Ella se levantaba temprano, salía a trabajar sin que yo la viera, volvía al anochecer, dejaba su parte del dinero, sin falta, sin notas, sin sobresahora, y se encerraba en su habitación sin hacer ruido. No usaba la sala. No prendía la televisión si yo estaba cerca. No abría la boca salvo para saludar al gato callejero que se aparecía a veces por la puerta trasera. Nunca volvió a intentar hablarme. Ni una palabra desde aquella carta. Supongo que entendió el mensaje. O tal vez ya no tenía fuerzas para insistir en algo que no iba a pasar. Había aceptado su lugar. Había aprendido, a la fuerza, como hacen los adultos cuando se les acaba la arrogancia, que el amor que se desprecia en la juventud no se recupera cuando conviene. Que el hijo que abandonas no está obligado a recogerte del piso cuando el favorito te escupe la cara. Ricky, según lo que supe por otra vecina chismosa, ahora vive en Nuevo México. Perdió el coche, la cabaña de Colorado fue ejecutada por el banco por falta de pagos, y el último intento de emprendimiento que tuvo terminó en una denuncia por estafa que lo obligó a borrar sus redes y cambiar de número. Alguien me mandó una captura donde aparecía vendiendo suplementos milagrosos desde una van, estacionado en una gasolinera. Con la misma sonrisa de mierda que siempre usó cuando intentaba convencer a todos de que era exitoso. Me dio entre risa y lástima. Pero ni me molesté en guardar la imagen. Ya no me importaba. Él podía pudrirse donde quisiera. Con él no tenía ni deuda ni vínculo. Solo asco. Y en cuanto a ella, si alguien me hubiera dicho hace 10 años que terminaríamos así, bajo el mismo techo, pero sin cruzar una sola palabra en 12 meses, le habría dicho que eso era imposible. Porque durante mucho tiempo creí que el silencio solo podía ser el castigo de quien huye, de quien no se atreve. Pero me equivoqué. El silencio es también un arma. Una forma de devolver lo que nunca te dieron. Porque no importa cuánto se esfuerce ahora en pagar las cuentas, en barrer la entrada, en cambiar los focos quemados o en dejarme el correo ordenado por prioridad. Nada de eso puede borrar el día en que me sentó frente a un abogado, con una sonrisa congelada, para anunciar que yo no merecía nada. Que todo lo que la familia tenía pasaría a manos de Ricky. Que yo debía ser libre, que debía hacer mi vida, como si no llevara años haciéndola sin ella. Como si su firma en ese testamento no hubiera sido un disparo directo a lo poco que quedaba entre nosotros. A veces, cuando salgo al patio a regar las plantas, la veo asomarse por la ventana de su cuarto. No siempre, pero a veces. No se esconde. No baja la mirada. Solo me observa. Supongo que piensa en todo lo que no dijo. En todo lo que dijo mal. En cómo terminó ahí, atrapada en la casa de ese hijo que alguna vez quiso borrar de su historia. Nunca hablamos de nada. No celebramos Navidades. No nos deseamos feliz cumpleaños. No hay notas pegadas. No hay abrazos. No hay reconciliación. Solo silencio. Y ella lo acepta. Lo obedece. Porque entendió que si la dejé entrar no fue por cariño. Fue por algo más cruel, más frío, más duro que cualquier reclamo, fue por justicia.
Para que viviera en carne propia lo que significa no tener voz en un lugar que no controlas. Para que cada día que pasara bajo mi techo fuera una repetición exacta de todo lo que yo viví bajo el suyo, invisibilidad, indiferencia, soledad. Una vez, hace un par de semanas, se me cayó una carpeta llena de documentos en el suelo del pasillo. Los papeles volaron por todos lados y ella justo estaba bajando las escaleras. Se detuvo, miró los papeles, me miró a mí. Yo me agaché a recogerlos sin decir nada. Ella se inclinó también. Me ayudó. Sus dedos rozaron los míos por accidente. Fue un segundo. Una chispa que no encendió nada. Cuando terminamos, me entregó la última hoja, se enderezó y volvió a subir. No intercambiamos ni una sola palabra. Y no hizo falta. Ese era nuestro idioma ahora, gestos sin sentido, convivencia sin alma, días compartidos sin intención. Tal vez un día se vaya. Tal vez muera ahí, en ese cuarto que ella misma convirtió en su refugio y su castigo. No lo sé. Y, honestamente, tampoco me quita el sueño. Yo ya hice mi parte. La dejé entrar cuando todos la dejaron sola. Le di un techo cuando su adorado hijo la pateó. Le di estabilidad cuando su mundo colapsó. Pero jamás le devolví lo único que realmente quería, mi perdón. Y no pienso hacerlo. Porque lo más miserable de todo esto no es que me haya desheredado, ni que me haya tratado como una carga, ni que me echara a un lado para premiar a Ricky. Lo más miserable es que creyó que iba a tener tiempo para remediarlo. Pero no. Ese tren se fue. Y yo no soy su hijo. No más. Soy el hombre que le dio una cama y un techo. Pero no un hogar. Ni una voz. Y definitivamente, no un final feliz.